Hey, Pastor, how do you feel? Tú pretendes que la gente te juzgue por tu corazón. Llevo muchos años esperando este momento y parece mentira que por fin llegó. Tengo una mezcla muy grande de emociones en mi corazón. Por un lado, me siento extremadamente feliz de poder cumplir con el propósito para el cual Dios me llamó, pero por el otro, me preocupa no realizar bien mi labor porque sé lo que está en juego. La iglesia se encuentra totalmente desconectada de la nueva generación. Ha perdido su influencia en la sociedad y su liderazgo está enfermo. Y a menos que hagamos los ajustes necesarios, estamos condenados a morir en la irrelevancia. La historia ha demostrado una y otra vez que por más que intentemos resistir el cambio, no podemos evitarlo. Estoy plenamente convencido que estamos entrando en una transición generacional y necesitamos recuperar nuestra identidad y alinearnos con los propósitos del corazón de Dios para este tiempo. Necesitamos ser la iglesia que ve, ama y actúa como Dios. Johan, quiero darte las gracias por estar aquí con nosotros en esta entrevista para el lanzamiento de mi libro Real. Y bueno, quiero presentarte, antes de que saludes, te voy a presentar para que la gente sepa un poquito quién eres, ¿ok? Johan Cortés es colombiano de Cartagena, aunque ha vivido muchos años en Bogotá, aunque los últimos años no sabemos dónde ha vivido realmente, ¿verdad? Y Johan es evangelista, es cantante, se dedica a viajar y a predicar el evangelio alrededor del mundo. Y de manera especial en Europa, sé que has pasado mucho tiempo de tu ministerio en Europa. Johan y su esposa Meli son parte pues de la vida de mi esposa y mío, porque son como si fueran unos hijos para nosotros. Somos sus pastores y me pareció que sería tremendo poder tener a alguien que tiene la perspectiva de Johan para poderlo entrevistar, porque debido al ministerio que él ejerce, pues eso le ha dado la oportunidad de viajar a muchos lugares y estar en muchas congregaciones. Sobre todo, me imagino que la gran mayoría de ellas, si no todas, son congregaciones de habla hispana, pero en diferentes países, y muchos de ellos son países donde no se habla español. Entonces yo creo que, Johan, tú tienes una visión, digamos, un poquito actual y mundial, por decirlo así, de cómo está la condición de la iglesia latinoamericana de hoy. Así que salúdanos y ahí comenzamos con las preguntas. No, Pastor, para mí es una alegría poder compartir contigo y con todos los que están viendo este lanzamiento y aportar mi granito de arena a construir esa iglesia real que yo sé que Dios quiere levantar en este tiempo. Eso es. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, después de haber viajado a tantos lugares, ¿cuál es tu impresión de la iglesia cristiana hoy? Especialmente pues de la iglesia cristiana iberoamericana, por decirlo así. ¿Cuál es tu impresión? La verdad, después de todos los viajes que he podido realizar en los últimos 5 años, cada vez que yo termino un viaje siempre termino con un sinsabor. Termino con un estado un poquito de preocupación. Pensando en mi generación, en la relación de la iglesia como está hoy en día con mi generación, porque hay mucha desconexión. Realmente, la realidad que yo he notado en la gran mayoría de lugares es que mi generación, o sea, personas que de pronto crecieron en un contexto de pronto cristiano, en algunas iglesias, en algún contexto de las cosas de Dios, hoy en día han salido de todo esto. Voy a lugares donde de repente estuve en una actividad de jóvenes y habían 300 jóvenes en ese lugar, de repente al año siguiente voy y hay 100, al año que llega voy hay 30, al año que llega voy no hay personas. Entonces yo he notado que en general realmente ha venido una desconexión de mi generación con la iglesia y eso es lo que más me preocupa. Porque aunque en algunos sentidos la iglesia ha estado creciendo en ciertos números, en lo que tiene que ver con los jóvenes puntualmente se ha visto cómo ha habido un decrecimiento, como gente que llevaba años liderando, sirviendo, dando mucho de sí, de repente en un momento dijo, me cansé y me voy. Entonces, esa es sí. Tú tienes la oportunidad a veces de regresar a iglesias, como decías ahorita,
a veces has ido a la misma iglesia, por decirte, 3 años seguidos. Y que me imagino que los jóvenes se te acercan a hablarte y los líderes se te tienen que acercar a hablar. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen ellos cuando te ven? O, por ejemplo, cuando llegas, estás con ellos, ministres, y de pronto te vas y empiezas a recibir correos electrónicos de ellos. ¿Qué te dicen? La gran mayoría siempre me manifiestan cosas que no pueden manifestar dentro de la iglesia o la comunidad en la que se encuentran. Siempre me dicen, mira, menos mal que estás aquí, quisiera hacerte una pregunta, quiero abrirte mi corazón, yo tengo esta lucha, tengo este problema. Y cuando siempre les pregunto por qué, si pertenecen a una comunidad, de pronto no lo hablan con sus pastores o con personas que puedan, siempre la conclusión o la respuesta es la misma. Me dicen, es que no tengo la confianza para poder hacerlo. Es que sé que me van a juzgar, sé que no me van a entender. Entonces, ya que tú eres joven y que estás aquí, puedo contarte lo que me ha pasado durante tantos años. Y ese, digamos, un recurrente. A veces voy a lugares y ya conozco personas que vuelven a ir a las actividades o a los eventos donde he participado, pero al domingo siguiente no van, no vuelven a la iglesia. Y cuando les he preguntado, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no has regresado? Me dicen, lo que pasa es que cuando hay estos espacios diferentes, me siento conectado a algo. Pero cuando vuelvo al siguiente fin de semana y vuelve a ser el mismo formato, la misma mentalidad, la misma enseñanza, la misma forma de hacer las cosas, me siento otra vez desconectado de esto. Entonces yo lo que veo más que todo en la iglesia hoy en día, en estos lugares donde tengo la oportunidad, o el corazón de los jóvenes es que se sienten en desconexión entre lo que pasa dentro de las 4 paredes y lo que ellos viven en su día a día. No hayan cómo conectar una cosa con la otra, no hayan cómo conectarse con la iglesia de alguna manera que sea de verdad relevante para lo que ellos están viviendo en su día a día. Y eso es lo que más me preocupa, porque crecí en un ambiente donde había muchos cristianos, en Cartagena me acuerdo puntualmente, conocía gente de muchas iglesias, de muchos lugares, ¿Sí? y si hoy somos 4 o 5, seguimos siendo cristianos, es mucho. Entonces eso es preocupante que grupos te hablo de un grupo de 200, 300 personas que éramos de diferentes iglesias y nos conocíamos y compartíamos y andábamos juntos y todo, que hoy hay un grupo tan reducido, es por un proceso de desconexión que ha habido entre lo que pasa dentro de las 4 paredes de la iglesia y lo que pasa afuera en el mundo, en la vida real. Tremendo. Tengo otra pregunta que te quería hacer desde la perspectiva de un joven que sirve a Dios, porque tú eres un líder joven, ¿verdad? Desde tu perspectiva, ¿qué esperarías tú que los líderes de hoy, digamos los de mi generación, hiciéramos por tu generación? Yo creo que escuchar antes de hablar. Creo que es lo que más hace falta, porque es fácil decirle al joven, cuando la persona se acerca y dice, tengo una lucha sexual, tengo una lucha emocional, tengo una lucha de identidad, me pasa esto. Me ha tocado escuchar a muchos jóvenes que tienen problemas con su identidad sexual, que no se atreven a hablar, no se atreven a decirlo porque van a sentir que antes de ser escuchados van a ser juzgados. Entonces creo que el grito de mi generación es escúchennos, antes de entiéndanos un poco de pronto, porque esa música no nos gusta, no es porque seamos rebeldes, no es porque seamos malos, no es porque no queramos a Dios, no es porque no nos queramos acercar a Dios, es que es cierta estética, no nos conecta, cierta forma de hablar, cierta música, cierto lenguaje, y a veces eso es lo que realmente ha generado esa partición de las 2 generaciones en la iglesia. Desde el punto de vista de un líder, ya no solamente desde un joven, sino desde un líder joven, ¿qué esperarías tú de nuestra generación? Cercanía, porque a veces lo que he visto es que como ya eres líder, ya eres maduro, ya puedes caminar solito, y de repente hay líderes que sufren depresión, que sufren una cantidad de cosas que no lo puedo decir porque van a pensar que yo estoy mal, por decirlo. Sí, es como, no le puedo decir al médico que estoy enfermo porque como yo también estudio medicina, entonces me va a decir, ¿por qué no te automedicas? Entonces realmente creo que cercanía es parte, acompañamiento, porque a veces el acompañamiento pastoral no simplemente es tener una reunión cada 15, 30 días, ver cómo van los grupos, ver cómo va el servicio, sino es cómo estás. Creo que eso es lo que parte de mi generación se dolió durante mucho tiempo. Muchos de los que ya no quieren volver a una iglesia. Pregunta. Es como
si se sintieran que son importantes por el don y lo que aportan a la iglesia, pero no como seres humanos o como personas, se siente más valorado por lo que dan. Y la última pregunta, porque, ok, digamos que eso desde el punto de vista del corazón. Ahora, desde el punto de vista del liderazgo, una generación que trae ideas nuevas, que a veces se siente que sus ideas no son valoradas. Hablo más desde el liderazgo que del joven que asiste de pronto a un grupo de jóvenes. Sí. ¿Cómo ves tú a tu generación con respecto a la anterior generación? Y de pronto si les estamos dando espacio o no, si valoramos la manera de pensar, los temores. ¿Cómo ves eso? Pastor, siéndote muy sincero, la verdad lo veo muy poco. Es muy poco el espacio, muy poco la oportunidad. Y lo que pasa es que a veces como personas o como individuos, como líderes, nos cegamos a la realidad cercana que tenemos. Hacemos parte de una iglesia de pronto muy chévere, que está teniendo cierto espacio a los jóvenes y todo, y creemos que nuestra realidad es la realidad general. O sea, hay iglesias, en medio de esto, hay iglesias muy relevantes y realmente están haciendo un trabajo muy brutal por alcanzar a las nuevas generaciones, pero si lo vemos estadísticamente, en mi experiencia, estas iglesias son la excepción, no son la regla. Entonces, digamos que realmente es muy poco la oportunidad que están teniendo los jóvenes de expresarse dentro de su contexto, dentro de su lenguaje, dentro de sus gustos. No están teniendo ese espacio. La mayoría de iglesias tienden a ser un poco más conservadoras todavía con el tema de la música hebrea, el shofar, las danzas de cierto estilo, la predicación de tal forma. Entonces tú decirle a un joven de 15 años que se tiene que poner saco y corbata para ser servidor, parecen cosas que fueran del siglo pasado, de la década pasada, pero son cotidianas, la verdad. Es triste, pero es la verdad. Es más normal de lo que pensamos y que cosas muy buenas que vemos terminan siendo la excepción y no la regla. Y creo que realmente estamos necesitando que se abra la oportunidad de que los jóvenes no solamente darles un espacio, vengan los sábados en la tarde, tengan una reunión de jóvenes, pero el domingo se hace como nosotros creemos que es correcto, sino que realmente se sienta que ellos, su voz es importante, lo que yo creo es importante y lo que yo creo puede aportar también a la construcción de la iglesia que Dios quiere para el día de hoy. Sí, creo que a veces a la generación anterior nos da miedo incluir a los jóvenes en la mesa de decisiones. Creo que eso es lo importante. O sea, queremos que los jóvenes aporten como lo cool que traen, porque bueno, al fin queremos que la iglesia tenga como algo relevante, cool, porque no queremos perder a los jóvenes supuestamente, pero la realidad es que no estamos dispuestos a dar el brinco que tenemos que dar. Y eso significa llamar a esa nueva generación e incluirlos en la mesa donde se toman las decisiones, en la mesa donde se determina el futuro de esa congregación, donde se determina qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar, los diseños, tantas cosas que no, lamentablemente la generación nuestra no ha sabido hacer. También creo que tiene que ver con algo que yo mencionaba en el libro, y es que no conocemos los pilares de la cultura, el idioma de esta generación. Entonces es como que parece que los estuviéramos obligando a entendernos a nosotros en nuestro idioma. Como decir, ok, quiero que vengas a donde yo estoy, entiendas mi manera de hablar, mi cultura, y de esa manera te voy a dar un espacio, te voy a abrir la puerta de esta congregación para ser un líder, porque necesito garantizarme que tú no vas a cambiar lo que yo he hecho por tanto tiempo, ¿verdad? Y para mí eso es igual a Saúl ponerle la armadura suya a David, ¿verdad? Total. Y David todo incómodo cuando David sabía que David desde niño había luchado con otras armas, había luchado con leones, con osos. Es tremendo, porque David sí sabía cómo luchar con Goliat. David había luchado con gigantes porque había luchado con osos y leones, y Saúl no sabía. Y yo creo que la iglesia y mi generación no hemos entendido que las batallas de hoy necesitan unas armas diferentes, estrategias diferentes, y es la generación nueva la que las conoce. Creo que debemos empezar a ver a los David, en vez de verlos como rebeldes que vienen a dañarnos las cosas, debemos verlos como la generación que trae la solución para las batallas y los desafíos de hoy. Yo me he encontrado, fíjate que yo me he encontrado, hablando de ese tema puntualmente, yo me he encontrado en reuniones donde el liderazgo de la iglesia, que tiende a ser ancianos, literalmente ancianos, gente ya mayor de edad, por encima de los 50, 60 años. Gracias, te agradezco. Que me llaman y me dicen, necesitamos que nos ayudes, porque es que los jóvenes están como en una rebeldía y quieren que pongamos esta música y que pongamos estos instrumentos, y que casi que como para que yo medie, para que ellos se adapten a la cultura que
que estos ancianos quieren para su iglesia. Y a veces me encuentro entre la espada y la pared, pero me toca de ser sincero y decirles, es que los tiempos han cambiado. O sea, el corazón de ellos siguen teniendo la misma pasión que ustedes tienen por llevar las buenas noticias del mensaje de Jesús, por compartir el amor incondicional de Dios, pero necesitan hacerlo en su idioma, en su lenguaje, en su estética, así como ustedes lo hicieron. O sea, en su época ustedes también tuvieron una forma de comunicarlo y esta generación necesita tener la libertad de poder hacerlo igualmente. Así mismo es. Johan, te agradezco muchísimo escucharte. Bueno, te he escuchado antes, pero escucharte nuevamente, lo que hay en tu corazón, para mí como líder, me ayuda muchísimo a seguir tomando conciencia de los cambios que debo hacer, porque todavía necesito cambiar muchas cosas y de las cosas que debo compartir. Te agradezco porque lo que estás hoy hablando, mucha gente lo va a escuchar, mucha gente lo va a ver y necesitan verlo y escucharlo. Es hora de que mi generación abra los oídos a la generación de ustedes, porque si no estamos, como digo yo, condenando a la iglesia a la irrelevancia y a la muerte. Total. Entonces, te agradezco mucho. Un abrazo bien especial. Saludos a Meli, saludos a tus papis y entonces espero que nos veamos pronto. Chao. Por supuesto. Un abrazo a todos. Gracias.